Reciban un cordial saludo de su servidora Marta González Díaz, que en esta ocasión me complace en compartir con ustedes un tema sumamente importante para la comunidad en general y de manera particular para la comunidad docente, porque tiene que ver con la legislación educativa. Y no es precisamente que les vaya yo a hablar sobre el marco jurídico que enmarca los servicios del sistema educativo mexicano, sino más bien de uno de los pilares que sustenta un derecho inalienable como es el derecho a la educación. Y les hablo de los derechos humanos. Estos derechos, que como su nombre lo dice, son inherentes a todos los seres humanos que habitamos este planeta, sin distinción de nacionalidad, lugar de origen, sexo, origen nacional, étnico, color, creencia religiosa, filiación política, ideológica, lenguaje y bueno, todas las condiciones que se presenten como características de cada individuo que habita esta sociedad. Bueno, si bien es cierto que la sociedad mexicana ha evolucionado para bien, también es cierto que tenemos ciertas carencias en otros ámbitos. Y bueno, estas sobresalen en el momento en que todavía existe pues un gran margen de impunidad en nuestra sociedad, que la corrupción todavía impera en diferentes ámbitos de la vida social, que existen fallas en el sistema de impartición de justicia, que ha aumentado el índice de pobreza y con ello también los índices de delincuencia, que existe pues también un proceso de militarización en las diferentes regiones, no solamente de nuestro país, sino de América Latina y el mundo, que falta el reconocimiento efectivo de las comunidades, de los pueblos originarios y la manera pues de que se resuelvan problemáticas en esta materia. La falta de políticas públicas adecuadas que pues hagan efectivas estos derechos en el marco, en el contexto de lo que sucede. Bueno, vamos a hacer un poco de historia para entender cuál es el proceso para llegar a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pues de esta manera nos remontamos a mediados del siglo XX, en donde después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas y los países miembros proclaman un 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de Nueva York la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos, entre los que se puede resaltar el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la integridad y seguridad, a la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de imprenta, de pensamiento, la libertad de tránsito y residencia, la libertad de asociación, de reunión y manifestación, las libertades religiosas, el acceso a la justicia, a los derechos sexuales y reproductivos, al derecho a la información, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a un ambiente sano y bueno, otros tantos derechos que contempla esta declaración. Pero, ¿qué fue lo que pasó antes de esta declaración? Pues estamos contemplando en este desarrollo histórico 3 generaciones antes de que se declarara estos grandes principios. La primera generación surge allá en el siglo XVII, en el momento en que se da la Revolución Francesa, donde se produce una protesta de la sociedad de ese momento, de la sociedad burguesa que surge con estos movimientos y que proclaman pues a las clases gobernantes del antiguo régimen derechos que no tenían, como la protección contra los abusos de los estados monárquicos. Es el momento en que surgen las nuevas naciones burguesas. Y bueno, en este momento, la primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos, entre lo que resalta el derecho a la vida,
a la justicia, a la integridad física, a la libertad personal, a la igualdad ante la ley, a la libertad de pensamiento, de conciencia, las libertades religiosas y de expresión de las ideas. También se toca por primera vez la inviolabilidad del domicilio, el libre tránsito, el derecho a una nueva nacionalidad y a la participación de todos los ciudadanos en asuntos políticos. La segunda generación se desarrolla o tiene que ver entre el siglo XIX y mediados y principios del siglo XX. Me refiero en el momento de la Revolución Industrial y la Revolución de Octubre en 1917. En este momento de la historia hay una nueva clase social que es el proletariado. Los trabajadores reclaman ante estas nuevas naciones pues mejores condiciones laborales. Las protestas se hacen en contra de los abusos que se cometen precisamente con la nueva clase trabajadora. Y estamos hablando de la generación de los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí podemos resaltar el derecho a la propiedad individual y colectiva, el derecho a la seguridad económica, a la seguridad social, entre lo que sobresalen el derecho a la salud, a la educación y por primera vez el derecho a la educación, el derecho al trabajo y con este derecho a un salario digno, el derecho al descanso, a participar o a que los trabajadores se organicen en sindicatos, el derecho a la vivienda, el derecho a participar en la vida cultural, a beneficiarse de la ciencia y la tecnología, a ser partícipes de la investigación científica y de las actividades literarias y artísticas. Y de esta manera llegamos a la tercera generación que se realiza o que se desarrolla, que empieza a evolucionar en el siglo XX, a finales del siglo XX y principios de este siglo XXI. Nos referimos a los derechos de los pueblos y a la solidaridad internacional. En este momento surgen grupos que comparten intereses comunes. La sociedad civil se organiza en organizaciones no gubernamentales y que su principal preocupación es el derecho a la paz, al desarrollo económico, a la autodeterminación política, económica e ideológica en un ambiente sano, derecho a gozar del patrimonio de la humanidad y de la solidaridad internacional, pero sobre todo a una convivencia pacífica en un mundo global. Los derechos humanos de esta manera representan la lucha de las mujeres y de los hombres contra la opresión y la barbarie. Los derechos humanos trascienden y unifican todas las diferencias culturales, sociales e históricas de los pueblos. Contribuyen a una cultura común del género humano, constituida con las aportaciones de la experiencia histórica de todos los pueblos del mundo. Conforman una serie de valores elevados a categorías de normas jurídicas que regulan la vida y la relación entre los seres humanos. Son universalmente reconocidos y aplicables. Se encuentran expresados y protegidos en instrumentos internacionales suscritos para la mayor parte de los países y son universalmente exigibles. Los derechos humanos, en México están reconocidos en un conjunto de normas jurídicas establecidas para regular las acciones del Estado mexicano, es decir, del poder público frente a los individuos, a los grupos sociales y a la comunidad nacional. El Estado, a través de estas normas jurídicas, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y garantizar su vigencia, así como sancionar su violación. Y no solamente para los ciudadanos mexicanos, sino para todos aquellos seres humanos que transitan por nuestro territorio nacional. Los derechos humanos se basan en el concepto de respeto a la dignidad humana,
a las facultades que tiene todo ser humano para realizarse personal y socialmente en condiciones de seguridad, libertad e igualdad. Encarnan valores que conllevan a la protección contra los abusos de poder y permiten una convivencia social más justa. Son principios de carácter ético, moral y jurídico que protege la integridad física y psicológica del individuo. Además, mantienen al poder político dentro de los límites justos. Los derechos humanos se han ido construyendo con el paso del tiempo de acuerdo a las necesidades y exigencias sociales del ser humano a través de la historia. Tienen una naturaleza progresiva, porque una vez conquistados forman parte del patrimonio de la dignidad humana. Los derechos humanos tienen principios. Uno de ellos es que son inalienables, porque no pueden ser arrebatados a ninguna persona por ningún motivo y en ninguna circunstancia. Son intransferibles, porque no pueden ser cedidos a otros. Son universales, porque son exclusivos para cada persona en cualquier punto del planeta. Son irrenunciables, porque no se pueden renunciar a ellos. Además, son integrales e interdependientes, porque todos están relacionados entre sí y violar cualquiera de ellos es atentar con todos los derechos humanos. Bueno, pues hasta aquí les dejo un panorama general sobre este tema tan importante. Conocer estos derechos es parte no solamente de nuestra obligación, sino también de tener elementos para una convivencia en estos momentos que tanta falta nos hace. Ojalá les haya interesado y sigan investigando sobre este tema tan importante. Muchas gracias.